Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Recordemos que estamos estudiando la serie llamada La Misericordia de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, a partir del verso 30, ¿sí? Jesús responde a expertos con una parábola. ¿De qué parábola nos habla el Evangelio de Lucas capítulo 30, a partir del verso 30? ¿De qué nos habla, hermanos? Yo sé que ustedes son expertos en Biblia. ¿De qué nos habla? Del buen samaritano, ¿sí? Dice el Evangelio: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío, aquí ponga atención usted, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto costado del camino. Sí, aquí estamos viendo que es la historia o la narración de una persona que nuestro Señor acota que era un hombre judío. Tiempo después, un sacerdote pasó por allí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo, ¿qué hizo el sacerdote, hermanos? Se pasó de largo. Dice aquí, se pasó del otro lado del camino y siguió de largo. Verso 32, no quedó ahí nada más. Un ayudante del templo también pasó, también lo vio allí tirado, pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Lo ayudó? No, también siguió de largo del otro lado del camino. Entonces pasó una tercera persona, un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por el que estaba lastimado. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Hasta aquí nos vamos a quedar en este relato, hermanos. Como les mencionaba en un inicio, es un relato muy conocido por todos nosotros. Yo lo estudié desde parvulito. Yo nací en la iglesia, en el seno de la iglesia. Desde que yo era parvulito, yo estudiaba esto. Era que joyita, era tesoro, sigo siendo un tesoro. Era amigo del maestro, era discípulo del Señor, era conquista juvenil, conquista ahora de mi esposa. Pero hermanos, es una historia que constantemente estamos leyendo y releyendo. Pero también puede ser nueva esta historia para algunos hermanos que recientemente se han acercado a la iglesia o para las nuevas generaciones. Algo que veíamos por la mañana es que algunos de nuestros jóvenes desconocen los nombres o las historias de personajes bíblicos, ¿no? Lo veíamos en la mañana, hermanos, y a mí me prenden los focos de pin, de alerta, ¿no? Nuestros jóvenes, adolescentes casi jóvenes, desconocen algunos hombres y mujeres determinantes en la fe de muchos de nosotros. Entonces, para algunos de nosotros pudiera ser esta historia nueva. Podemos observar, hermanos, que aquellas personas de quienes se esperaba todo, al final no hicieron nada. ¿De quién se esperaba todo? Del sacerdote, ¿no? Pues predica del amor, predica de quizás la misericordia desde su perspectiva, de la justicia, del amor de Dios, de la compasión, pero no hizo nada. Y tampoco, hermanos, el ayudante contra esta persona o hacia esta persona que se encontraba desfavorecida. Jesús acota que era un hombre judío, era un hombre creyente, era parte del pueblo de estos 2 varones. No era una persona desconocida para ellos, seguramente hasta lo conocían, por lo menos de vista, hermanos. Cuando usted va a su lugar de origen, aquellos que somos de lugares más pequeños, todos nos conocemos, ¿verdad, hermanos?
Aunque no nos hablemos, aunque nos hayamos visto, nada más de vista, hermanos, sabemos a qué se dedica aunque no tengamos ninguna relación. Seguramente era una persona conocida para estos dos. En cambio, la persona de quien no se esperaba nada, de la que se esperaba indiferencia, pues era parte de un pueblo despreciado, de un pueblo considerado como el desecho que no eran parte del pueblo elegido, hermanos. Esta persona fue quien tuvo misericordia por aquella persona que se encontraba en ese momento desamparado, tirado ahí en el sol seguramente. En este relato entonces, hermanos, hay una enseñanza muy enriquecedora para nuestras vidas. Si es su enésima vez que escucha esta historia, estoy seguro que habrá bendición para usted. ¿Qué pasa si aplicamos esta enseñanza a nuestra vida actual? Los relatos, las parábolas siempre las vemos como algo lejano, una enseñanza. Decimos, es una enseñanza, es un relato que tiene una riqueza literaria, espiritual, académica, qué sé yo. Pero vamos a aplicarlo en nuestra vida personal, hermanos. Nos damos cuenta que esa historia se vuelve a repetir una y otra vez. ¿Usted ha estado en la cama de un hospital? Le pregunto, hermano. ¿Usted ha estado en la cama de un hospital? ¿Usted enfermo? ¿Usted ha estado cuidando a un familiar, a un ser querido, a un amigo en los pasillos de urgencias, en la sala de espera del hospital o en la banqueta del hospital? Aquí en Jalapa pues no se nos permite ingresar a los hospitales. Sí, hago esta acotación porque en algunos otros lugares sí se permite el acceso. Pero aquí en especial ni siquiera los taxistas les permiten pasar, a menos que sea necesario. Entonces muchos de nosotros hemos estado en las banquetas esperando noticias de nuestro familiar. Usted, hermano, ¿ha pasado momentos de enfermedad también en casa, solos? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, hermanos. Nos hizo a muchos de nosotros sufrir, vivir nuestras experiencias amargas y dolorosas, aislados, en la soledad. Aquellos hermanos que tuvieron COVID, que tuvieron que ser alimentados, gracias a Dios. Pero aquellos hermanos que estuvieron enfermos y no hubo una mano que le extendiera algo. Usted ha pasado tiempos difíciles donde la necesidad no le permitía ver si tendría para comer ese mismo día. Aquí en mi oficio escucho muchas historias desgarradoras de personas que me dicen que no sabían si iban a comer en pandemia, y algunas en este momento. ¿Usted ha batallado la falta de trabajo? ¿Usted ha batallado porque recientemente llegó a la ciudad o a determinada ciudad? ¿Recuerda usted, hermanos? Yo llegué aquí hace 14 años, sin nada. Quien conoce la historia de un servidor, la conoce. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias. ¿Usted, hermano, ha estado en necesidad? Yo creo que sí. Yo creo que todos, hermanos, de alguna u otra manera. Usted está arrepentido porque hizo algo o dijo algo que lastimó u ofendió a su hermano y no encuentra la manera de liberarse. No encuentra el valor para ir a pedir perdón, ir a disculparse por algo que usted dijo, algo que usted validó cuando no estaba, no lo pudo comprobar, pero ya lo hizo, hermano. Yo creo que sí, hermanos, todos nosotros de alguna manera, por una u otra razón, hemos caído en errores de este tipo. Entonces nosotros hemos estado en el lugar de esta persona que fue golpeada y que está tirada en el camino. Realmente, hermano, espero que usted haya experimentado o esté experimentando la misericordia de Dios a través de su hermano en la fe, a través del sacerdote, es decir, del pastor. Estamos aplicándolo en este momento. Espero que, hermano, usted haya experimentado esa misericordia de Dios a través del ayudante del templo,
¿Quién es ese ayudante? La hermana que está dirigiendo, el que dirigió en la mañana, el que dio la lección a las mujeres, a los adolescentes, a los niños, el miembro e integrante del consejo local, el miembro e integrante del liderazgo, hermanos, del músico, de la panderista, del hermano que dice, siempre estoy orando por ustedes. Espero, hermanos, que usted haya sentido la misericordia y la caricia de Dios a través de los ayudantes del templo, hermanos, e incluso de los hermanos congregantes, aquellos hermanos que no colaboran aquí, pero que están fielmente también en las bancas. Espero, hermano, que usted haya experimentado la misericordia de Dios a través de su hermano en la fe. Pero, hermanos, siendo sinceros, muchas veces experimentamos la misericordia por gente de otro lado. Muchas veces, hermanos, experimentamos la misericordia no del sacerdote, no del ayudante del templo, sino del samaritano. Cuando usted, hermano, está en el hospital y el guardia o el policía le dice, joven señorita, allá en la banqueta están regalando tortas y café con pan a la 1 de la mañana, hermanos. ¿Sí lo ha experimentado? Y a veces uno toma la invitación y a veces dice, no, estoy llegando, que lo aproveche otras personas. No sabemos si conocen de Dios o si no conocen de Dios, pero son samaritanos, hermanos. Son personas que muchas veces despreciamos por su fe, por sus costumbres, por su forma de vivir. Y hemos sido beneficiados de estos samaritanos. Hay muchos hermanos que me dicen, es que hermano, yo cuando estuve enfermo, nadie me vino a visitar. Es que hermano, nada más me decían que oran por mí. Y yo sé que la oración es importante y la oración lo puede todo, pero también un abrazo, una visita, una palabra, un apoyo, ¿no? Yo estuve en la sala del hospital cuando nació mi pequeño, que está allá atrásito, David Israel, y fui testigo de esto, hermanos. Fui testigo de esto. Le pido, hermano, le invito a que traiga a su mente a una persona, ya sea amigo, ya sea familiar, ya sea un compañero de trabajo, un conocido, que esté pasando una necesidad física, espiritual o material. Yo sé que usted conoce a alguien, ya sea de la iglesia o de fuera de ella. Quiero compartir con ustedes un videito. ¿Puede desactivar donde dice televisión, por favor?
Después se lo paso para que lo tengan en el WhatsApp. Aquí vemos la historia de un hombre que acostumbraba a vivir solo, apáticamente, hermanos. Pero de alguna manera fue forzado a tener misericordia de los demás, ¿no? Les prometo un segundo video un poquito más adelante, hermanos. La diferencia entre gracia y misericordia. Muchas veces decimos que compartimos gracia, que compartimos misericordia. ¿Cuál es esa diferencia, hermanos? En pocas palabras, podríamos decir que la gracia es un poco complicado, pero es un regalo de Dios hacia nosotros. Es algo que recibimos sin merecerlo. Es algo que recibimos sin esperarlo y sin poderlo ganar con nuestras propias fuerzas. A través de esta gracia, hermanos, a través de este regalo, de este don, Dios nos muestra su amor hacia nosotros. En cambio, la misericordia es la compasión que se tiene con aquellos que han faltado o con quienes están sufriendo. Hace 8 días nuestro hermano Uriel, nuestro copastor, también nos daba una definición de lo que es la misericordia, ¿no? Y ponían el ejemplo de ver una mascota desamparada y que nace en nuestro corazón. No solamente le dice, ay, pobrecita mascota, ay, pobrecito perrito, sino el deseo de poder ayudarle, limpiar sus heridas, encontrarle un hogar. Es un ejemplo que daba el hermano, ¿sí? Pero no solamente nos quedemos en las mascotas. Tenemos algún vecino, algún familiar que está pasando necesidad. Y ahorita vamos a checar esto más adelante, hermanos. Pero, hermanos, nosotros estamos llamados a hacer misericordia porque creemos en un Dios misericordioso. En el segundo relato de las Crónicas, capítulo 30, verso 9, dice: el Señor su Dios es bondadoso, el Señor su Dios es misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. Entonces, hermanos, podríamos realizar muchas actividades que tengan la apariencia de misericordia. Si quisiéramos buscar la simpatía o la buena opinión de los demás. Pero, hermanos, todo lo que hagamos debe ser inspirado por Dios. Tener misericordia hacia alguien no es algo que solamente nazca en nuestro corazón de manera insípida, hermanos. ¿Quién la produce? ¿Quién produce la misericordia en nuestro corazón, hermanos? Dios, hermanos. En Romanos capítulo 9, hermanos, ubíquese en Romanos capítulo 9, versos 15. Dice: pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Cuando usted siente misericordia o compasión por alguien, no es algo que haya nacido solamente en su corazón. Dios puso esa necesidad de ayudar a la otra persona en su corazón. Es Dios, hermanos, no es nadie más. Nuestro Señor nos pide tener misericordia. Cuando confronta a los fariseos, a los expertos de la ley religiosa, hermanos, cuando le criticaban porque se reunía con los pecadores, cuando llama a Mateo y lo invita a su casa, y con otros publicanos y pecadores de gran fama, de mala fama, mejor dicho, empezaron a decir: Señor, es que tú te reúnes con esta bola de pecadores, ¿no? Mateo 9:13, hermanos. Mateo 9:13 dice: en la segunda parte, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Qué es lo que hacemos en los templos cada 8 días, hermanos? Nosotros tenemos servicios pospandemia,
solamente los sábados. Antes teníamos los viernes y también los domingos. Pero ahora, pospandemia, hermanos, me parece que todas las iglesias de esta región solamente tenemos servicio los sábados. Vamos, digamos que estamos los sábados. ¿Qué hacemos nosotros cada sábado? En estas 4 paredes. ¿Tenemos misericordia del que está desamparado, hermanos? ¿Aquí? De aquí pues puede que nazca, sí, la compasión. Pero lo que venimos a hacer aquí, hermanos, es ofrecer sacrificios, ofrecer alabanzas, ofrecer nuestra reflexión, nuestra meditación, hermanos, ¿sí? Y esto lo podríamos hacer la vida entera, hermanos. Venir solamente cada sábado, de 10 a 1, de 4 a 6. Siguiente sábado, de 10 a 1, de 4 a 6. Siguiente sábado, y el siguiente sábado, y el siguiente mes, y el siguiente año. Y nos hicimos ancianos y la misma dinámica, hermanos. Y muchas veces creemos que esas 5 horas ya lo es todo para agradar a Dios. Y no, hermanos. Lo que usted y yo venimos a hacer aquí solamente es a darle gracias por las bendiciones que ya me dio. Pero lo que aquí se produce nos debe hacer accionar allá afuera, hermanos. Si venimos aquí y no nos produce hacer nada allá afuera, entonces poco está produciendo en nuestro corazón lo que venimos a hacer aquí. Quizás entonces el problema está en lo que vengo yo a hacer aquí. No solamente me debo quedar con esas 5 horas de actividades cada 8 días, hermanos. Es importante, por supuesto, porque obtenemos bendición, escuchamos la palabra, cantamos alabanzas con nuestros hermanos de junto. Porque no es lo mismo cantar frente a una pantalla, como en la pandemia, hermanos, que cantar junto a los hermanos. No es lo mismo, hermanos. Pero es importante pasar de este plano, hermanos, de solamente ser como el asadón para acá, sino ahora convertirnos en palas para allá. Creo, hermanos, hay quien dice que la fe no es por obras, o la salvación no es por obras, hermanos, ¿sí? Pero la fe, nuestra fe en el Señor, hermanos, nos debe mover a realizar obras, no para buscar la salvación. Si hacemos obras para obtener salvación, para agradar a Dios, creo que estamos equivocados. Lo que hacemos nosotros es como agradecimiento a lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Ya me bendeciste, ya me perdonaste, me has aceptado aún y a pesar de quien soy. Gracias. Ahora por amor a ti voy a bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque usted y yo ya somos salvos. Ya no estamos buscando la salvación, hermanos. Ya somos salvos. Y créasela. Lo difícil es creérnosla, hermanos. ¿De qué manera, hermanos, compartimos esas bendiciones espirituales, materiales que Dios nos ha dado? En la iglesia local, aquí en Talitacumi, de acuerdo a este modelo de transición, al nuevo sistema, la nueva reforma que se busca que se implemente en las iglesias a nivel nacional, nosotros en esa transición estamos trabajando sobre 3 objetivos prioritarios. El primero es la comunión sanadora. El segundo objetivo prioritario son los cultos vivificantes, integrar a más hermanos, salir de la rutina, de lo que conocemos. Y los ministerios de amor. Los ministerios de amor. Y aquí, hermanos, quiero hacer énfasis en los ministerios de amor. Porque es donde nosotros vamos a ejercer la misericordia de Dios en la vida del prójimo y en la nuestra. No solamente, hermanos, en lo material, porque siempre vemos que en lo material podemos bendecir a otros, sino también en lo espiritual. ¿De qué maneras podemos compartir la misericordia de Dios en los demás, hermanos? ¿De qué manera usted puede tener misericordia de aquel pecador que quizás le faltó al respeto, que quizás le ofendió?
¿De qué manera, hermano? Perdonando nuestras faltas mutuamente. No guarde rencor, hermano. No guarde resentimiento en su corazón. De esa manera usted está compartiendo misericordia en el prójimo. Debemos comprender, hermanos, que somos susceptibles a caer. Somos carne. Nuestro hermano cayó. Ese hermano cayó. Pero el día de mañana puede ser que nosotros estemos en su condición. Por eso, hermanos, somos llamados a no levantar falsos testimonios, a no criticar, a no quejarnos, sino a buscar la bendición del prójimo. Hay un dicho que dice: de esa agua no he de beber. Y terminamos bebiéndola, hermanos. ¿De qué otra manera compartimos misericordia con el prójimo? Intercediendo por el hermano que está pasando momentos difíciles a causa de una enfermedad, a causa de la necesidad económica, de problemas personales, del pecado. Del pecado también, hermanos. ¿De qué otra manera podemos compartir misericordia con aquella persona que está en necesidad? Recaudando fondos, recolectando apoyos, hermanos, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Buscando reunir canasta básica, reunir una ofrenda de amor, realizar actividades económicas para apoyar a la persona en necesidad, actividades materiales, muchas otras actividades. Debemos entender, hermanos, y nos debemos dar cuenta que somos seres inspirables. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? El ejemplo que recibimos, lo que nosotros observamos del otro hermano. Yo puedo ver a Gibran, yo puedo ver a Araceli, yo puedo ver a mi hermana Caro, y yo puedo ver que ellos hacen misericordia con el prójimo. Yo puedo ver que algunos de ustedes se visitan mutuamente. ¿Y qué va a provocar en mí, hermanos? El deseo de visitar a alguien más. Hace unos días platicaba con una hermana y le dije: hermana, ¿la visitaron? Dice: sí, hija. No estoy acostumbrado a recibir visitas. No estoy acostumbrada a ser yo la que es visitada, pero se siente muy bonito. Me alegraron la tarde, me alegraron el día. ¿Qué creen que sembraron en el corazón de la hermana? El deseo de hacer lo mismo con los demás. Somos seres inspirables, hermanos. Pero también nosotros podemos inspirar y motivar a otros para actuar de la misma manera. Lo que hacemos o no hacemos no debe ser para impresionar al prójimo, hermanos. Sí, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Yo voy a hacer esto para que me vean a mi Instagram, que nadie me sigue. Me siguen más en Facebook, creo, me ponen más like ahí. Para el Facebook. No es para eso, hermanos. Pero las personas nos observan. Los hermanos nos observan. Las nuevas generaciones, ellos no quieren estar aquí sentados, hermanos. Ustedes los verán tranquilos, callados, tímidos, pero ellos se sienten bien allá afuera ayudando al prójimo, haciendo lo que muchas veces ven por las redes sociales, hermanos. Muchas veces ven de influencers, de youtubers. Luego salen en las redes: millonario regala no sé qué a alguien, y ponen el video, ¿no? Y que le compran la despensa, que lo encuentran en la calle, esto y lo otro. No sabemos cuál era el fin, ¿no? Pero lo hacen. De alguna manera nos inspiran también, aunque posiblemente el fin sea algo diferente a la misericordia de Dios. El relato del buen samaritano, hermano, nos motiva o nos debe motivar a ayudar al prójimo. Pero
no es solamente la acción de esta persona lo que nos debe motivar, sino la misericordia de Dios que mostró por esta persona, este judío desamparado, a través de esta persona de quien no se esperaba nada. La gente, el mundo, la sociedad espera mucho de nosotros, hermanos. Espera mucho de los miembros de la iglesia. La gente espera muchísimo de nosotros. Cuando usted busca bendecir a alguien, es porque Dios puso ese deseo en su corazón. ¿Sí ha sentido esa necesidad, hermano? Creo que sí le voy a dar, pero mejor no, hermano. Si usted siente el deseo es porque Dios ya obró en su corazón. Hágalo, déjelo fluir, deje fluir, hermanos, la misericordia de Dios a través de usted. Es que no sé si lo va a usar para curársela o para... Si nació en su corazón, délo, hermano. Lo que haga la persona con ese recurso, si se compra un gansito, si se compra algo o comida, eso ya estará en él. Pero hermanos, Dios es quien nos mueve a tener misericordia. No desestimemos el llamado de Dios. Atendamos ese llamado. Ya casi acabo, hermanos. Segundo video. Yo creo que este lo han visto, ¿no? En las redes sociales.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ¿Qué es lo que más desea en su vida, hermano? Aquí dice este video que lo que recibimos son emociones, pero yo creo que es algo más profundo, ¿no? Yo creo que son bendiciones. ¿Qué usted ha sentido cuando ha ayudado a alguien? Cuando usted ha orado por alguien.
Cuando usted ha llevado una bendición a alguien, se siente algo hermoso en nuestro corazón, ¿verdad? En ese video al final, la vendedora, esta persona vendedora, decía, es un regalo. Ella fue también movida e inspirada a hacer el bien a otra persona, quizás en necesidad. ¿Sí? Quizás en necesidad, hermanos. ¿A qué somos movidos nosotros, queridos hermanos? Recordemos la parte final, ya con esto concluyo, hermanos, del relato de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, le invito a que pueda buscar en su escritura. En la parte final del relato, verso 36, Jesús les pregunta, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. No es una sugerencia, hermanos. Ahora, ve y haz lo mismo. Es un mandato, hermanos. ¿Viste quién fue el prójimo de la persona desamparada? ¿Viste lo que hizo por el desamparado? Sí, y fue este. Entonces imita lo que él hizo. No es una sugerencia, hermano. Traiga a su mente a ese hermano en el cual usted pensó hace unos minutos. ¿Lo tiene en su mente, hermanos? ¿Lo tiene en su mente? Aquella persona, aquel amigo, aquel familiar que está en necesidad. Dice nuestro Señor Jesús, vaya y comparta bendición con él. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Paz a ustedes.